El miedo. Todos hemos tenido miedo a lo largo de nuestra vida. Seguramente hayas sentido que el miedo te paraliza y no te deja hacer lo que realmente quieres hacer. Prepárate, porque cuando acabes de ver este vídeo, sabrás cómo acabar con el miedo de una vez por todas. Quédate hasta el final, porque antes de acabar, te daré un ejercicio práctico para las situaciones de miedo. Número 1. Todos tenemos miedo. Lo primero que tienes que entender es que todos tienen miedo. No importa cómo de fuerte seas, de dónde vengas o cuánto intentes negarlo, el miedo es esencial en el ser humano. El miedo es nuestro instinto de supervivencia más primitivo y todos lo tenemos. El miedo es el sistema de defensa que ha desarrollado nuestro cuerpo a lo largo de nuestra evolución. Nuestra mente ha evolucionado para tener miedo por aquellas cosas que ponen en riesgo nuestra supervivencia. El problema es que nuestra mente no diferencia entre el miedo real y el miedo inventado. En nuestro cuerpo sucede exactamente la misma reacción cuando tenemos un león delante, que cuando pensamos en hablar con la chica que nos gusta. La reacción de nuestro cuerpo es la misma: lucha o huida. Cuando experimentamos miedo, sea cual sea, nuestro cuerpo percibe una amenaza o peligro real, incluso si no existe. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona liberando cortisol, acelerando el corazón y liberando adrenalina y otras hormonas, porque se prepara para pelear o para huir, lo que hace que entres en un estado de alerta. El problema aparece en nuestra sociedad moderna. Hoy en día ya no vivimos en un entorno hostil y no hay amenazas externas en nuestro entorno como depredadores o tribus enemigas que pongan en riesgo nuestra supervivencia. En la mayoría de los casos, tememos a cosas que ni siquiera han sucedido y que probablemente nunca sucederán. Cuando nuestra mente no encuentra peligros en el exterior, los crea ella misma. Todos los seres humanos tienen miedo, es normal. La diferencia está en dejarse vencer por el miedo o dominar ese miedo. Número 2. Acepta el miedo. Reconoce tus miedos, no huyas de ello. Antes de poder hacer algo para superar tus miedos, debes tomar conciencia de su existencia. Reconoce que tienes miedo. No trates de evitarlo o huir de ello, ya que esto solo propagará aún más los miedos. No trates de huir o esconderte del miedo, solamente acéptalo y entiende que tener miedo es normal. Si te escondes del miedo, este solo se hará más grande. Tan solo acéptalo como algo natural del ser humano. Número 3. Cuestiona el miedo. Una vez que has aceptado el miedo, debes cuestionarlo. ¿De qué tienes tanto miedo? ¿Cuál es lo peor que podría pasarte? Piénsalo de manera objetiva, sin emociones. Normalmente, nuestra mente exagera el miedo. La mayoría de cosas por las que tenemos miedo no son reales, tienen poca importancia, o incluso las exageramos nosotros mismos. Enfrenta el miedo cara a cara. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor que podría pasar? O, ¿por qué tienes tanto miedo de esto? La gran mayoría de veces te darás cuenta de que lo peor que puede pasar no es tan malo y que tu mente lo está exagerando. Casi siempre, las amenazas que imaginamos son exageradas o incluso completamente imaginarias. Al cuestionar el miedo, lo desafías y te das cuenta de que la mayoría de veces tan solo son reacciones de nuestra mente. 5. Reinterpreta el miedo. La clave está en transformar el miedo en crecimiento. El miedo no es un enemigo a eliminar, sino un compañero que señala el camino hacia el crecimiento. Debes reinterpretar el significado que le das al miedo. Cuando salimos fuera de nuestra zona de confort, es natural experimentar temor. Es el precio de la evolución personal. En lugar de ver el miedo como un obstáculo, debes abrazarlo como un indicador de que estás a punto de subir de nivel en la vida. El miedo te debe impulsar a dar el paso. Donde está tu mayor miedo, está tu mayor crecimiento. Este cambio de perspectiva es trascendental. El miedo no es una señal de debilidad, sino una señal de que estamos a punto de realizar algo nuevo, algo que nos hará crecer como personas. La clave no es eliminar el miedo, sino aprender a bailar con él, usarlo como una guía en lugar de dejar que nos controle. Número 6. Diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? Lo que te dices a ti mismo determina tus sentimientos. Si constantemente te repites a ti mismo que no puedes lograrlo, que te da demasiado miedo, estás creando tu propio destino de derrota. En cambio, si nos repetimos a nosotros mismos que somos capaces, que podemos superar cualquier desafío, creamos una mentalidad de triunfo, a pesar del miedo. El diálogo interno determina quiénes somos. Deja de autosabotearte diciéndote que no puedes y que el miedo te supera. En cambio, repítete todo lo contrario. 7. Recuerda tus victorias.
Recuerda momentos de tu vida en los que tuviste miedo, pero saliste adelante. Recuerda retos parecidos que ya superaste, o situaciones en tu vida en las que hiciste lo que tenías que hacer, a pesar de haber tenido miedo. Esto te autoconvencerá aún más de que puedes lograrlo. Recordar esos momentos en los que saliste victorioso frente al miedo es una confirmación de tu capacidad para superar el temor. Es un recordatorio de que ya has pasado por situaciones difíciles y has conseguido vencerlas. Este ejercicio de recordar tus victorias es un acto de autoconvencimiento. Cada victoria pasada es una prueba de tu resistencia, una evidencia de que posees la fuerza necesaria para lograr lo que te propongas aunque tengas miedo. Al recordar estas victorias, te llenas de confianza en ti mismo y en tu capacidad de conseguir tus objetivos. Número 8. Toma acción. Una persona que tiene miedo pero actúa como si fuera valiente, está siendo valiente. El coraje no reside en la ausencia de miedo, sino en la acción a pesar de él. Todos tienen miedo, pero quien actúa a pesar del miedo es valiente. Esto es lo que diferencia a una persona valiente de una cobarde. Hacer lo que tienes que hacer aunque tengas miedo. Aquel que avanza a través de la incertidumbre, a pesar de las dudas y los temores, está creando su propio camino hacia la grandeza. La inacción es la resignación y la sumisión ante el miedo. Aquellos que se quedan paralizados por el miedo se someten a él. Debes ser tú quien comprenda y domine su propio miedo. Así que, ¿qué eliges ser? ¿El dueño de tu destino o el prisionero de tus miedos? Número 9. Respiración. Esto es algo que muy pocos saben, pero controlando tu respiración, puedes controlar también tu miedo. Tu respiración le manda señales directas a tu subconsciente. Piensa en cómo es tu respiración cuando tienes miedo. Cuando estamos en una situación de temor, nuestro cuerpo se prepara para la lucha o huida, así que te pones nervioso, empiezas a respirar muy rápidamente, coges muy poco oxígeno y tu corazón empieza a palpitar más rápido y a bombear más sangre. La próxima vez que sientas miedo, quiero que hagas completamente lo contrario. Empieza a relajarte, a respirar profundamente y de forma muy lenta. Llena tus pulmones de aire y coge mucho oxígeno. Inhala y exhala lentamente. Al respirar de forma tranquila y calmada, le estaremos comunicando a nuestro cerebro subconsciente que nos encontramos fuera de peligro, con lo cual, el miedo empezará a desaparecer. Recuerda la próxima vez que tengas miedo, tómate entre 2 y 5 minutos de respiración sosegada y tranquila. Respira muy profundamente, inhala y exhala de forma lenta y tranquila. Al hacer esto estarás oxigenando tu cerebro y sentirás una gran sensación de calma. Te aseguro que eso calmará tu temor. Aplicando todos estos consejos, conseguirás controlar el miedo de una vez por todas. Ahora sí, te toca a ti. Conviértete en tu mejor versión. Dale like al video y suscríbete para no perderte el próximo contenido. Hasta la próxima.